¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Se cuenta que San Francisco un día iba caminando cuando se encontró a un maestro constructor. Al verlo trabajar en un edificio, lo miró muy concentrado en lo que hacía. San Francisco, que no desperdiciaba los momentos para llevar a Dios a los demás, comenzó a dialogar con el albañil y le dijo: «Hermano, ¿qué haces?». A lo que el albañil contestó: «Pues construyendo esta obra». «¿Y por qué construyes esta obra?». «Pues para tener algo que hacer, algo en qué trabajar». «¿Y para qué quieres trabajar?», le volvió a preguntar. «Pues para comer, hermano, para comer». «¿Y para qué quieres comer?», le insistió el santo. «Pues para vivir». A lo que San Francisco le dirigió la pregunta que demolió la entrevista. «¿Y para qué quieres vivir?». Se dice que el albañil ya no supo qué contestar. Dirigió su mirada hacia el vacío, como tratando de disipar las dudas en su interior. Mas fue inútil. La respuesta estaba más allá de esa construcción. Esta pregunta, ¿para qué quieres vivir?, es la pregunta básica, porque cuando no tenemos un puerto seguro al cual dirigir nuestra vida, ningún viento nos será favorable. La juventud vive una crisis tremenda. Muchos jóvenes van por rumbos extraviados, creyendo que hacen lo correcto, cuando en realidad van por callejones sin salida. Y la verdad que los jóvenes son las víctimas de la pereza de las generaciones anteriores. Porque siempre cada generación va dejando una huella, algo que los identifica, algo que los convierte en únicos. Estas nuevas generaciones no salieron de la tierra como los hongos. Y los jóvenes actúan no por libertad, pues la libertad absoluta no existe. Siempre hay algo que nos condiciona. Partiendo de esto, los jóvenes de este tiempo recogieron de las generaciones pasadas todo tipo de frutos, porque a veces se escucha las frases tan conocidas como «los jóvenes de este tiempo no sirven» o «en mis tiempos sí había valores, no como ahora». Pero siempre ha sido la constante, a través de la historia. Como ejemplo, el filósofo Sócrates, él tiene una cita que se dijo hace más de 2400 años atrás. La cita es la siguiente: «Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros». Como vemos, esta frase pudo haberse dicho fácilmente en esta fecha, pero tristemente la juventud es el resultado de la educación recibida. Nadie da lo que no tiene. Si ellos recibieron mala educación, eso van a dar. Así que cuando analicemos el tema, pongamos en la balanza la educación que se brindó a la juventud. Desgraciadamente, en una sociedad, todos cooperamos para que esté como esté. Pues todos los problemas son nuestros problemas, y tarde que temprano viviremos las consecuencias de lo que hagamos o dejemos de hacer. Cada generación le ha heredado a sus hijos cosas buenas y cosas malas. Vemos, por ejemplo, cómo la herencia tecnológica nos ha hecho más eficientes en las comunicaciones, la televisión, el internet, los celulares. Nos transportamos muy rápido, y las computadoras nos han reducido el trabajo y las dificultades de cada día. Las maquinarias nos han ayudado en la eficiencia y en no batallar tanto en las labores que hacemos. Hoy, una máquina puede hacer el trabajo de 100 personas o más, reduciendo el costo de la producción. Las profesiones han mejorado. Ya hay universidades, escuelas, recintos para aprender oficios y un sinnúmero de profesores, que hacen que la sociedad viva mejor, actuando más profesionalmente. La ciencia ha avanzado de manera vertiginosa, a grado tal que el conocimiento del ser humano se ha vuelto una herramienta al servicio de la humanidad. La psicología nos ha ayudado hasta cierto punto a entender el comportamiento humano, dando pistas del por qué actuamos de cierta manera en ciertas situaciones.
Mas, sin embargo, todos estos avances mencionados y otros más se ven opacados, pues estas últimas generaciones también han recogido los frutos podridos de las relaciones morales, las dudas filosóficas y las perversiones teológicas. Pero vamos por partes. Para entender mejor la situación, analicemos las semillas podridas que los jóvenes van cosechando. Lo primero son los frutos podridos de la moralidad. Los psicólogos, por ejemplo, comenzaron con descomponer el comportamiento de los jóvenes, iniciando desde la niñez, al grado tal que se dieron casos de niños que golpeaban a sus padres. Y los psicólogos decían, bueno, el niño no está golpeando a sus padres. Él expresa su frustración de una manera impulsiva propia de su edad. O si el niño esculcaba o tomaba cosas de alguien más, los psicólogos mencionaban, bueno, el niño no está robando, el niño está explorando. Y así otras acciones muy contrarias a bien portarse. Pero no solo se dirigían al comportamiento de los hijos, sino también a lo de los papás. Y claro, no me refiero a los golpes o castigos físicos, sino más bien a los castigos destinados a hacer entender, a través de un enfriamiento de las emociones negativas que nublan la razón del niño, para así hacerle entender que su actuar estaba fuera de lugar. En pocas palabras, los psicólogos modernos, en su mayoría, hicieron que la imagen del padre de familia se resumiera a un simple proveedor de cuidados y a un pasivo sin voz ni voto. Aunque también está la otra cara de la moneda, los padres hipercontroladores que no reparan en castigos físicos o en humillar a sus hijos, pues las frustraciones de sus vidas las traspasan a sus hijos a través de golpes y castigos, haciendo que el niño vea al mundo como un campo de batalla y a un Dios distante que no se preocupa de su vida. Entonces nos encontramos en un mundo en donde los jóvenes recogen ya sean frutos amargos de violencia y abandono, o frutos empalagosos de chiqueos y sobreprotección, desvirtuando la mente de los jóvenes a tal punto que es poco probable que de esas enseñanzas surjan jóvenes con una mirada clara que les permitan discernir con tranquilidad el cómo salir adelante en la vida. En la cuestión filosófica, los frutos heredados hacia los jóvenes vienen de varias corrientes filosóficas que muchos grupos las arrojan a las mentes de los jóvenes que ya sean conscientes o no, las han recibido y las han adaptado, aumentando la crisis interna que tanto acecha a las generaciones modernas. Desglosaremos brevemente de dónde surgen y cuáles son sus consecuencias. La primera son los escépticos. Vienen de un filósofo llamado Pirrón, que era un soldado de Alejandro Magno, que vivió hace más de 2300 años. Y sus principales banderas están en que no hay certezas o verdades en la vida, y que los conceptos absolutos son imposibles de acceder. Los filósofos escépticos dicen que se tiene que dudar de todo, y al hacerlo se plantea que hay que dudar de la idea de Dios. Y esta idea se arraiga en la mente de la juventud. Así que cuando alguien afirma su fe en Dios, no falta quien diga que eso no se puede comprobar o que no hay certezas de nada. Claro que un pensamiento así es estéril y muy cómodo, haciendo que los pensamientos que pueden cambiar la vida del ser humano se vean reducidos a negar todo, y si negamos todo, nos negamos la posibilidad de avanzar, pues el camino de la vida se realiza con pasos firmes. Y como es solo la fe la que nos impulsa a seguir a Dios, pues se convierte en un callejón sin salida, haciendo que la fe se vea reducida a la nada. La segunda son los epicúreos. Surge de un filósofo llamado Epicurio, de la misma época de Pirrón, el filósofo ya antes mencionado. Epicurio enseñaba a sus discípulos que el placer debe estar condicionado por la virtud, y aunque él decía que debían seleccionar los placeres, porque según él, cuando se encuentra la naturaleza de las cosas, automáticamente se conocen la causa de las cosas, y así nos libramos del temor de la muerte y del temor de los dioses.
Pero con una filosofía tan al límite de la virtud, no falta quien tome los caminos fáciles, de manera que sus discípulos posteriores tomaron su aparente noble pensamiento y lo desvirtuaron, y convirtieron su anterior lema en un simplemente: la verdadera virtud es el placer, cayendo en excesos inmorales, y curiosamente, los romanos en su última etapa como imperio, tomaron la filosofía epicurista y la hicieron propia, lo que contribuyó a su caída, al grado tal que muchos romanos se dieron cuenta del peligro de semejante filosofía, como llevó al poeta Horacio, analizando las consecuencias nefastas de este pensamiento, a su conocida frase: Epicúreos, rebaño de puercos. Es fácil ver las consecuencias que los placeres causan en los jóvenes. Actualmente se toma el placer como el único lema a seguir. Pero hay un problema. El placer infinito en este mundo no existe. El placer es un instrumento evolutivo para sobrevivir, pues las funciones desde comer, ir al baño y otras están supeditadas por el placer. Pero el mundo ha tomado el placer y lo ha llevado a consecuencias terribles, y vende la idea que el dominar nuestros instintos es malo y que venimos a ser felices. Pero Jesucristo fue claro al decir que quien quiera ser su discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Porque la vida en Dios es responsabilidad, y el que busca el placer termina huyendo a la voluntad de Dios. La característica de la naturaleza del placer en una persona normal es que pronto cansa y disgusta. Una vez que se sacia el instinto, termina por ser indiferente el sentimiento. El que vive de placeres solo vive de momentos, haciendo que para experimentar la sensación que se vivió en la primera vez, reclame mala degradación de la persona. El placer tiene un límite, pero desgraciadamente muchos jóvenes llenan sus vacíos con placeres, haciendo más infeliz a aquel que busca la felicidad por estos medios. La tercera es el materialismo. Son varias las filosofías que han tomado esta idea, que es simplemente que lo único que existe es la materia, y cuando alguien piensa algo fuera de esta realidad, simplemente es un error. Así se niega la fe, pues el materialismo niega a Dios, las jerarquías, el alma y demás conceptos similares. También el materialismo niega que la vida tenga un propósito. En la moral, considera que la salud y el bienestar, la riqueza y el placer es lo único que importa, y reduce al ser humano a un simple animal. Es fácil seguir el hilo de esta filosofía en el mundo actual. El materialismo es la corriente por excelencia que se sigue actualmente, y muy peligrosa, pues quien la promociona no ve dignidad en el ser humano, pues es todo para él materia. Las consecuencias son terribles en las personas que siguen esa filosofía. Dejan de ver a los demás como personas y las reducen a pedazos de carne al servicio del poderoso. Y en los gobiernos esa corriente nos ha llevado hasta el genocidio, pues son conocidos los actos que cometieron los nazis o los comunistas. Un eslogan muy conocido dirigido a los jóvenes es «Vive el momento», que hace de la responsabilidad y el esfuerzo meros cartones sin sentido. Y esta frase lleva en su interior el materialismo infecundo que tanto mal ha causado en la humanidad. La cuarta es el racionalismo. Esta es otra postura que toman muchas filosofías, y es simplemente que la razón es la realidad. Es decir, si no lo comprendo con mi pensamiento, no existe. Y este camino lo único que conduce es negar la misma fe, pues la fe que se razona es una fe perdida. Esta es otra postura terrible, pues convierte a la razón en el Dios de todo. Es muy conocido ver a maestros en preparatorias o universidades argumentando que el único valor es el pensamiento lógico, y que solo este pensamiento es el válido. De manera que la fe la destruyen de dos maneras, ya sea racionalizándola o destruyéndola. Un ejemplo de la racionalización de la fe es cuando se lee en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 46, en donde se narra el sacrificio del Carmelo,
en donde se relata cómo el profeta Elías volvió a la fe al pueblo de Israel. Y para hacerlo retó a los sacerdotes de Baal a sacrificar un toro. Pero el sacrificio debería ser encendido, ya sea por el falso dios Baal o por el Dios verdadero Yahvé. Los profetas de Baal fueron los primeros en invocar a su dios falso. Lo hicieron todo el día hasta la tarde, y todo fue inútil. Entonces el profeta Elías roció con agua el altar, y con una pequeña oración llena de fe y convicción, bajó fuego del cielo que consumió todo el toro, la leña y hasta el agua, con la cual habían rociado el altar para aumentar el reto. Esta bellísima historia, muchos cometen el error de racionalizarla y desprestigiar la fe. De ahí viene un pequeño relato. Se dice que una persona que tenía dudas sobre este relato le platicó a un amigo suyo este anterior suceso, y su argumento era este: ¿cómo es posible que haya bajado fuego del cielo para incendiar el altar? ¿Eso es posible? A lo que su amigo respondió: no, hombre, ¿cómo crees? Lo que pasa es que el profeta Elías, a escondidas, introdujo entre la madera brea o un derivado de petróleo. Le agregó cal, hierba seca y algún mineral reactivo. Al agregar agua, pues empezó a echar humo. Elías, en ese momento, hizo que la gente volteara hacia el cielo, y la sugestión colectiva hizo el resto. Entonces el amigo dijo: ahora sí ya entendí, ahora sí creo, esa fe sí la entiendo. Pero como vemos en este relato, ¿de dónde sacó la persona incrédula la brea, la cal, el mineral y la hierba? No aparece en la Biblia, pero sí aparece en su corazón endurecido. Y aún así, sin pruebas, se atreven a llenar el relato con mentiras. Porque cuesta creer. Así es la vida. Pero la fe radica en la firme seguridad de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, diría San Pablo. Y así hay muchas personas que destruyen la fe de los demás, utilizando la razón. Pero la realidad es que sí cayó fuego del cielo. Nuestra fe nos lo señala. Y en este relato nos indica que hay un solo Dios verdadero, que nos envió a su Hijo para redimir a la humanidad pecadora con Dios Padre, y el Espíritu Santo que nos anima a seguir con pasos firmes en la fe. Porque si se cuestiona todo a través de la razón, terminarás dudando hasta de Dios mismo. Somos limitados, y la razón no alcanza a captar toda la realidad. Creemos porque precisamente es absurdo. Si fuera lógico y claro, no hacía falta creer. Y hasta el mismo San Pablo nos indica de este peligro, al hablar de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos testigos falsos de Dios. También otros utilizan la razón para definitivamente desprestigiar todo y negar la existencia de Dios. Porque siempre, para no creer, hay millones de razones, y más para lo no comprobable. Pero como los caminos de Dios no son nuestros caminos, entonces apliquemos la razón para entender mejor nuestro entorno inmediato, y fomentemos nuestra fe para seguir nuestro camino hacia Dios. Es por eso que la juventud queda indefensa, pues el joven tiene facilidad para pensar, pero no tiene experiencia. Y a veces se puede caer en el error de sentirse superiores y de creer que con solo la razón sacará adelante su vida. Se necesita la fe para vivir y sacar adelante la vida misma, no nada más la razón. La quinta es el empirismo. Esta otra filosofía dice, entre otras cosas, que el conocimiento humano está condicionado por las experiencias, y que fuera de eso lo demás no existe, reduciendo la experiencia a el único soporte de la realidad. De manera que cuando una persona habla de realidades fuera de la materia, entonces no existe. Esta es otra filosofía muy en boga, y con esto pretenden creer que solo lo que existe nos cambia la vida. Pero Dios nos tiene preparados momentos que simplemente saltan la experiencia. Mucha gente ha cambiado su vida por experiencias ajenas a la vida normal. Milagros, pruebas, momentos difíciles en los que Dios se hace presente y cambia todo. Cuando uno solo vive en este mundo, no prepara su corazón para llenarlo de experiencias de amor que solo el corazón sabe cuando Dios lo sostuvo en la adversidad.
El que vive solo para el mundo queda huérfano de la gracia de Dios. La sexta es el relativismo. Esta doctrina niega la posibilidad de llegar a conocer el todo, así como llegar a conocer los valores y la moralidad completamente, diciendo que la moral es distinta para todos y lo que para unos les parece bien, a otros no, y que bajo esa idea la moral no existe, ni el bien ni la virtud. La sexta es el idealismo. Esta doctrina afirma que las ideas son la única realidad, y que si no las pensamos no existe. Pero esas ideas son válidas si las aplicamos a la realidad, llegando esta corriente a extremos como el afirmar que la única realidad es la creación de la mente. Y si es así, se llega a la tesis en la cual solo existo yo, y todos los otros seres humanos o cosas son solamente ideas. Es decir, la persona se convierte en Dios. La séptima es el inmoralismo. Esta idea viene de un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, que a través de varios libros bien escritos en cuanto a su forma, pero muy perversos en sus ideas, ya que sus escritos carecen de una lógica y lo hacen muy oscuro en entender sus significados, llegando a afirmar que el derecho y la justicia están siempre del lado de los ejércitos más poderosos, y que los débiles y los humildes deben sacrificarse al servicio de los poderosos. De su estilo ambiguo se ha llegado a decir que Nietzsche o es un noble de corazón lleno de aforismos y metáforas, o que también es un ser despreciable con ideas radicales que acabarían con la humanidad si se aplicaran. Pero la razón principal por la cual muchos intelectuales tomaron su filosofía como bandera fue porque atacaba los principios, valores, postulados y morales cristianos. La octava es el pragmatismo ateo, que esta es una doctrina que tiene como lemas principales que la idea verdadera es la que tiene éxito. Solo es verdad lo que es verificado. Ahora, esta corriente filosófica se aplica muy bien a las fábricas y trabajos, o a la ciencia. Pues si funciona, es verdad. Si me genera más eficacia o dinero, quiere decir que se acerca a la verdad. Pero si lo trasladamos a la moral, caemos en problemas graves, pues las guerras son un buen negocio, aunque esté de por medio la destrucción de una nación. La esclavitud es excelente, según esta corriente, pues tienes manos de obra barata. Y entre otras cosas, claro. Es por eso que el pragmatismo es una licencia para acabar la dignidad humana en aras del progreso. La novena es el existencialismo ateo. Fue la filosofía que se desarrolló en el siglo XX y tomó mucha relevancia, pues muchos escritores famosos la adoptaron. En ella se reduce la realidad a dos conceptos: simplemente la frustración y la angustia. Solo existe lo que existe. Los filósofos existencialistas niegan un fin último en el ser humano, llegando a la conclusión que la humanidad solo se frustre y niegan la existencia de Dios. Y al hacer esto caen simplemente en la angustia. Estos filósofos no tienen respuestas claras a cómo vivir en realidad, porque dicen que no tiene un fin o no hay un consuelo divino. Y claro, estos filósofos nunca se manifestaron ni frustrados ni angustiados, pues ¿quién puede vivir así? Así que inundaron las novelas, los cuentos, las películas y demás con una filosofía depresiva y sin sentido, promoviendo a los jóvenes que la vida en sí no importa, solo el vivir el momento. Es por eso que muchos jóvenes vivían en perpetua angustia, sin ningún consuelo más allá de los placeres o los vicios, que a fin de cuentas son las dos caras de la misma moneda. La décima filosofía fue la lógico-positivista. El positivismo es un método tomado por varios científicos en el siglo XIX, y con cierta vigencia indirecta en estos días, en la cual se toma la ciencia como la única base para crear un orden social y una nueva religión. De esta filosofía se han basado para criticar las creencias de las personas, pues ésta endiosa la ciencia, a tal punto que daban a entender que la ciencia era la única salida a todo, y que si no se podía comprobar científicamente, pues entonces era un error. De manera que los conceptos de Dios quedan descartados. Pues ¿cómo podemos comprobar a Dios? Aparte también queda denigrado el ser humano, la vida misma y el fin último de la humanidad.
Es por eso que muchos jóvenes viven con una falsa seguridad, pues muchos ponen su fe en la ciencia, y creen que con eso se van a responder todas las preguntas más elementales que existen, y con eso basta, haciendo que su vida sea solo vivir como un animal y punto. Todas estas filosofías están presentes en los medios de comunicación, que a fin de cuentas no somos más que productos para ellos, y meros aportadores de dinero, ofreciéndonos de todo para mantenernos distraídos. La sociedad, literalmente, no tiene tiempo, pues se vive en un remolino en donde se tiene que trabajar para cumplir todas las necesidades. Si le sumamos que los momentos de ocio están destinados para la televisión, las series, las plataformas, videos, juegos y demás, el tiempo de Dios queda a un lado, y se convierte en eso, una sociedad sin alma. El alma de una sociedad yace en las buenas costumbres, pero lamentablemente muchos jóvenes pasan su vida por la pantalla de una computadora o de un celular, reduciendo su existencia a mantenerse distraídos. Basta ver los medios electrónicos para darnos cuenta cómo los jóvenes se ven bombardeados por las filosofías ya antes mencionadas. Siempre son los mismos patrones, como el que Dios no existe, porque no podemos comprobar su existencia. Claro, como si ya hubiésemos comprobado todo lo que existe en el universo, porque hay muchas cosas que no podemos comprobar. O de vivir el placer y disfrutar la vida sin tener un plan específico de qué hacer o hacia dónde dirigir la vida. Y claro, cuando una muchacha o un joven cometen los errores de vivir en un placer desenfrenado, pues se convierten en los grandes seres de la historia para ellos, pues a ellos no les importa lo que les pase. Si esto hace que el sistema que coloca a la juventud en mal lugar siga su marcha. Así pues, en la moral, los jóvenes son bombardeados por el relativismo, al decir que cada quien tiene su moral o su idea del bien. Así que si para ti es algo bueno y le sacas provecho, pues adelante. Y si para el otro su idea del bien es completamente diferente a la tuya, pues ¿qué se le va a hacer? Hay que hacer cada quien lo que le convenga. Cada quien tiene sus valores. Y con esto los jóvenes dejan de cuestionar su actuar y se convierten en los predicadores de su propia filosofía. Pero, curiosamente, cuando un joven proclama que tiene una ética basada en Jesucristo, pues termina siendo atacado y lo tachan de fanático. Su lema sería: tú ten cualquier filosofía, eres libre, y no hay que reprimir a nadie. Pero si osas pensar de una manera diferente al mundo, entonces eres atacado, pues ese modo de pensar, el de Cristo, es restrictivo. Y lo más curioso es que ellos terminan oprimiendo, pero con una fachada hipócrita, atacan a los que piensan diferente para imponer sus ideas. Es perverso, y además, es irónico, lo hacen a la vista de todos. Otra idea que se implanta a los jóvenes es el amarse a sí mismos, y con esto se convierten en seres egocéntricos, y que solo piensan en cumplir sus caprichos. Pero nuestra paz mental parte del principio de ayuda a los demás, pues todas las tristezas que anidan en el alma parten de dos principios esenciales: el alejamiento de Dios y el analizarse a uno mismo. Es decir, cuando una persona se comienza a contemplar, surge un detalle. Todos tenemos una naturaleza imperfecta. Todos tenemos defectos, insatisfacciones. Nos faltan cosas internas y externas. La felicidad perfecta no existe, ni la capacidad absoluta. Así que si uno se comienza a explorar internamente, será muy fácil encontrar un buen de problemas y situaciones difíciles. Y si no hemos tenido muchas malas experiencias, nuestra misma negatividad las va a crear. Así que si nos contemplamos, terminaremos destrozándonos, pues siempre hay insatisfacciones. Así se crea un círculo vicioso. Quiero ser feliz, pero tengo muchas carestías. Así que busco llenar esas carestías luchando y trabajando, y como la mayoría de las veces cumplimos parcialmente las metas, o de plano no las alcanzamos, pues terminamos reforzando el sentimiento negativo y de inferioridad, que hará necesariamente se incremente la frustración interior. Y es por eso que hay muchos jóvenes en constante depresión, pues su interior está lleno de frustración, que al amarse a sí mismos solo incrementan el problema.
Y disculpen este ejemplo, pero así como pasa en la naturaleza, la distracción cuesta cara. Un ciervo que baja al agua, un ratón que busca semillas en el campo, y demás animales no pueden distraerse un momento. Si se relajan y se confían, cuando salen de su hábitat o madriguera, aumentan las probabilidades de terminar en el estómago de otro ser más poderoso que ellos. Y así pasa con nosotros. Si no nos preparamos, seremos como dice ese conocido refrán, que dice, ¿a dónde va Vicente? Para donde apunta la gente. Y terminaremos como seres manipulados por un sistema que solo busca enriquecerse a costa de nuestra ignorancia. Pero desgraciadamente la juventud tiene una gran cualidad y un gran inconveniente. La cualidad es que tiene potencia. El problema o su inconveniencia es que le falta experiencia. De ahí la conocida frase, si el joven supiera y el viejo pudiera, otra cosa sería. El problema que hay en la juventud es la facilidad de su manipulación, porque el cerebro de un joven madura ya como adulto entre los 23 a 25 años aproximadamente. Antes de eso, un adolescente o un joven no mide el peligro por la limitante de la falta de maduración cerebral. Y con un cerebro que no se ha desarrollado, llega el problema que hace que tomen muchos riesgos. Pues es conocido que la mayoría de los accidentes de tráfico o acciones imprudentes que están fuera de la ley sean cometidos por jóvenes. Y esto es aprovechado por muchos encargados de la educación y de los programas o series que explotan la ingenuidad de la juventud y les colocan como meros receptores o propagadores de sus ideas. Y como vemos, si un joven tiene mucha potencia en su vida, sus decisiones se condicionan por esa potencia. Entonces, en el interior de su alma surge un error o pecado, el que se llenen de soberbia y confundan la potencia con sabiduría, y les hace pensar que serán eternos y que nunca caerán, que modificarán el mundo, que no cometerán los mismos errores de los padres que les cuidaron, y hasta llegar a pensar que cuando sean viejos, ellos no serán ninguna carga para nadie, y demás pensamientos que solo un alma imprudente y soñadora sin experiencia puede engendrar. Y esto hace por lógica que tomen decisiones basadas en la falsa seguridad del sentimiento por encima de la razón. Tristemente, muchos jóvenes ven su vida terminada por una mala decisión, pues para atrasarse en esta vida solo se necesita un segundo, y para recuperarse después del problema, a veces, tristemente, ni todo en la vida alcanza para salir adelante. Por eso, al decidir la vida debemos caminar con pasos firmes, analizando las consecuencias de nuestros actos. Otro problema que existe en la misma sociedad y su materialismo, pues es la misma comunidad o las familias, que van forzando a los jóvenes a seguir estándares como el de ser exitosos y ser especiales. El problema es que para que haya una persona exitosa, se necesitan 1000 personas que hayan fracasado. Así es la ley de la vida. Y si un joven no cumple las expectativas, pues llegan las frustraciones. Además, la falta de oportunidades hacen que los jóvenes vean truncada su vida, lo que hace que tengan que sobrevivir día a día, dejando las ilusiones a un lado para enfrentarse a una triste realidad, que no les será ajena, pues esa misma realidad será su presente y su futuro. ¿Pero qué hacer? Bueno, lo primero es hacer oración por ellos y por nosotros, porque solos no llegamos a ningún lado. El segundo es cambiar nuestro interior y dar ejemplos auténticos de una vida cercana a Dios, porque los jóvenes buscan personas auténticas, y para ser una persona auténtica hay que vivir con la certeza de llegar a la eternidad. También el no juzgar, porque el que juzga ya no actúa. Así de simple. Y después, dependiendo de la relación que se tenga con los jóvenes, se va a actuar en consecuencia. Si una persona no convive directamente con ellos, pues haciendo lo antes mencionado. Pero si convive con ellos, pues dar consejos cuando se requiera, sin que por eso los saturen. Brindar el amor de Dios, sin que por eso caigamos en sermones sin sentido. Dar el espacio y respetar la libertad, porque los jóvenes van tomando sus propias decisiones.
Pero cuando alguien interfiere de manera poco inteligente en sus vidas, termina por enredar mal las cosas. A veces, por reprimir demasiado, termina generando más problemas de los que deberían de evitar. Ahora bien, si el caso es difícil porque hay personas que simplemente viven en rebeldía, ya sea heredada o ocasionada, pues acercarse a Dios, poner toda la esperanza en que Jesucristo, acercarse a Dios, poner toda la esperanza en Jesucristo y no desesperarse. Las semillas de Dios a veces tardan toda una vida en germinar. Así que lo mejor es la paciencia y ser firmes cuando se requiera. Pero como se dice, educar es un arte, y como todo arte necesita del tiempo y la constancia para poder desarrollarse. La juventud no está perdida. La juventud va tomando caminos que los van desviando de la felicidad que Dios quiere para sus vidas. Las consecuencias las vivirán ellos, pues todo lo que nos permitamos en esta vida, tarde que temprano regresará a nosotros. Y las consecuencias no van a tener clemencia. Desgraciadamente, la sociedad tardará tiempo en entender que la clave de un futuro tranquilo y próspero descansa en cómo se educan los niños y los adolescentes. Pero nadie experimenta en cabeza ajena, y el que no tiene un lugar a donde ir, aprenderá que el camino mismo va indicando hacia dónde dirigir sus pasos. Recemos, oremos, luchemos y no nos alejemos de Dios. La juventud, como todos nosotros, tenemos necesidad de Dios. Así que llénate de Dios en tu vida, para que tengas algo que dar cuando un joven tenga hambre de Él, y te solicite ayuda para seguir adelante. Hasta aquí este video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.